Bueno chicos, el día de hoy tuvimos problemas con mi internet, por lo cual no alcanzamos a ver este tema de repaso con respecto a resolver los límites utilizando el teorema fundamental. Entonces voy aquí a dejarles este video para que lo revisen y se les aclaren las dudas. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos de límites, pero utilizando paso a paso el teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a comenzar con uno sencillo que por ahí lo empezamos a ver, pero vamos a iniciarlo para si hubo alguna duda. Entonces, este primer ejercicio nos dice que se está evaluando el límite de una función f de x igual a 2x a la cuarta potencia, y nos dice que x tiende a 3, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar este ejemplo. Entonces, aquí también les coloco en la diapositiva los 9 apartados que están dentro del teorema principal de los límites, es decir, lo que nos permite pues hacer paso a paso, ¿verdad?, la resolución de un límite. Entonces, primero que nada, les había comentado, lo primero que tenemos que ver pues es cuál es la estructura que tiene la función que estamos trabajando, ¿de acuerdo? En este caso podemos ver que tenemos 2x a la cuarta potencia. ¿Quién es el 2? Pues es una constante, ¿verdad? ¿Y quién es x? Pues x es una variable, ¿verdad? Entonces, analizamos dentro de los apartados del teorema A ¿cuál apartado nos habla sobre trabajar una constante por una variable? Si nosotros analizamos, vemos que el apartado 3 del teorema A nos dice el límite de k o una constante por f de x cuando x tiende a c es igual a... Aquí lo que nos dice es sacar a la constante del límite y evaluar al límite únicamente en la variable. Es decir, vamos a aplicar el apartado 3 del teorema A y decimos lo siguiente: saco a la constante, es decir, sacamos al 2 de la evaluación del límite y únicamente nos va a quedar el límite de x a la cuarta potencia cuando x tiende a 3. Eso es lo que nos dice el apartado 3 o del teorema A, que saquemos a la constante del límite y únicamente evaluemos el límite dentro de la variable. Entonces, aplicando el apartado 3, así nos queda 2 por el límite de x a la cuarta potencia cuando x tiende a 3, ¿de acuerdo? Para continuar, lo que debemos hacer pues es analizar la estructura que ahora nos queda pues del límite que estamos evaluando. Es decir, nos queda como esta constante pues sí cuenta, ¿verdad? Pero ya no la estamos evaluando dentro del límite. Ahora nos queda el límite de una variable a una potencia, ¿verdad? ¿Qué apartado nos habla del límite de una variable a una potencia? El apartado 8. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar el apartado 8 del teorema principal de los límites. Entonces, el apartado 8 nos dice el límite de una función a la potencia n cuando x tiende a c es igual a evaluar el límite de la función a la potencia n, es decir, el límite también se ve afectado por dicha potencia. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma: ponemos la constante que veamos la arrastramos simplemente a nuestra constante, no le estamos trabajando nada, solamente la pasamos igual, y ahora decimos que es el límite de x, abrimos unos paréntesis en el límite de x y le elevamos a la potencia, ¿verdad? Y sin olvidarnos que x tiende a 3. Y así nos queda una vez que hemos aplicado el apartado 8 del teorema A. Nuevamente, para seguir trabajando, analizamos la estructura que nos queda
en el nuevo resultado, y podemos darnos cuenta que nos habla del límite de una variable, ¿verdad? ¿Qué apartado nos habla del límite de una variable? El apartado 2. Entonces, tomaríamos el apartado 2 para analizar el límite. La constante, este 2 lo pasamos tal y cual, y nos queda que el límite de x, el límite de una variable, cuando x tiende a c es igual a c, es un proceso simplemente de sustitución. Cuando se habla del límite de x, vean, es igual a c, que es el valor al que tiende la x. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí, donde tenemos límite de x, vamos a sustituir por el valor al que tiende x, que en este caso es 3, sin olvidarnos que está afectado por la potencia 4, ¿verdad? Entonces, como ven, ya nos quedó, ya no estamos trabajando ningún límite, ya nos quedan operaciones simplemente de multiplicación y de potencia que realizar para obtener el límite para esta función. Entonces, decimos, ¿a qué sería igual 3 a la cuarta potencia? Es lo mismo que multiplicar 4 veces 3, ¿verdad? Y si realizamos esta operación nos queda, bueno, pasamos al 2 tal y como está, desarrollamos la potencia y nos da, o nos dice la calculadora, que 3 a la cuarta potencia es 81. Lo que nos resta hacer es 81 por 2 serían 162, ¿verdad? Entonces 162 es el límite para esta función, y pues lo hemos hecho describiendo cada uno de los teoremas, de los apartados del teorema. Para que nos quede más claro, pues vamos a resolver un ejercicio un poco diferente. En este caso vamos a colocar, vamos a determinar el límite de la siguiente función. Les decía, es un poco diferente al que acabamos de realizar, pero con la intención de que nos quede más claro esto. Entonces vamos a evaluar este ejemplo 3, que nos dice que el límite, que se está evaluando el límite de la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 3. Es el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, lo que debemos hacer, recuerden, primero que nada es analizar la estructura de la función de la cual estamos evaluando el límite, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que se trata de una función con 3 términos, o un trinomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver en esta función? Pues que tenemos la diferencia. Primero que nada se habla de la diferencia de dos términos, y después la suma de dos términos. Entonces, ¿qué apartados dentro del teorema nos hablan cómo manejar los límites de la suma y diferencia de dos funciones? Pues el apartado 5 nos habla de la diferencia de dos funciones, y el apartado 4 nos habla de la suma de dos funciones. Entonces, vamos a indicar que se va a utilizar el apartado 5 y el apartado 4. Y aplicando estos apartados nos queda de la siguiente forma. Simplemente nos dice que se deben de tratar como límites independientes cada uno de los monomios dentro del trinomio. Entonces decimos, el límite de 3x cuadrada menos el límite de 2x más el límite de, bueno, aquí me falta la palabra límite, más el límite de 3, ¿verdad? Y así de simple hemos aplicado los dos apartados del teorema A de los límites, que nos dice que se deben de analizar como límites independientes, pero sin olvidarme, aquí se me pasó a colocar, estamos evaluando esta función cuando x tiende a 3. Entonces, recordando lo que nos dicen los apartados, pues tenemos que colocarlos como límites independientes con su respectiva tendencia que tiene x, ¿verdad?
Entonces colocamos a qué tiende x para cada uno de los límites. Y como vemos, pues cada uno de los monomios, cada uno de los límites individuales se ven afectados por el mismo valor al que tiende x, ¿verdad? Y listo, ya este sería el resultado de la aplicación de los dos apartados 4 y 5 del teorema principal de los límites. Bueno, ahora para seguir avanzando, pues como tenemos límites independientes, vamos a analizar la estructura del primero de ellos. El primero de ellos pues es la primera función que dice el límite de 3x al cuadrado. La analizamos y vemos que nos habla de una constante por una variable, ¿verdad? ¿Qué apartado nos habla de una constante por una variable? El apartado 3, que aplicamos en el primer ejercicio. Entonces, aplicamos el apartado 3 en este primer límite y nos dice que simplemente se debe de sacar a la constante del límite y el límite se evalúa únicamente en la variable y nos quedaría así 3 que multiplica el límite de x cuadrada cuando x tiende a 3. Podemos aplicar este mismo apartado para este segundo límite que nos dice que el límite de x de 2x, ¿verdad? Tenemos una constante por una variable, entonces sacamos a la constante del límite y nos queda evaluar el límite en la constante, dándonos como resultado 2 que multiplica el límite de x cuando x tiende a 3, sin olvidarnos de eso, ¿verdad? Entonces aquí podemos aplicar entonces algún apartado para seguir trabajando este límite de 3 y recuerden, el 13 no está acompañado de ninguna variable, de ninguna letra. Esto significa que estamos evaluando el límite de una constante. ¿Qué apartado nos habla del límite de una constante? El apartado 1. El apartado 1 dice el límite de una constante cuando x tiende a c es igual a k, ¿verdad? Es decir, es igual a la constante. Entonces, el límite de 3 cuando x tiende a 3, ¿a qué es igual? Pues a 3, ¿verdad? Entonces, en este punto y aplicando el apartado 1 podemos ver que aquí lo único que nos queda es el 3, ya no está el límite, por lo que simplemente vamos a seguir avanzando este 3, ¿verdad? Entonces, para continuar, tenemos que seguir analizando los dos límites que nos queda seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluarlos. Tenemos el límite de x, 3 que multiplica el límite de x cuadrada. Pasamos a la constante tal y como la tenemos y tenemos el límite de una variable a una potencia. ¿Qué apartado nos dice cómo tratar a este tipo de límites? No lo dice el apartado 8. El apartado 8 dice que el límite de una función f de x a la potencia n cuando x tiende a c es igual al límite de la función f de x cuando tiende a c a la potencia n. Esto quiere decir que el límite se va a ver afectado por la potencia, ¿verdad? Entonces decimos el límite de x elevado al cuadrado cuando x tiende a 3 menos este 2 es una constante, por lo que lo seguimos pasando igual y evaluamos ahora el límite de x. Estamos hablando del límite de una variable. ¿Quién nos habla del límite de una variable? El apartado 2. Aplicando el apartado 2 obtendríamos lo siguiente. Simplemente es sustituir el valor al que tiende x donde tenemos límite de x, ¿verdad? Es decir, aquí tendríamos 2 que multiplica 3, ¿verdad? Y avanzamos el 3 que ya habíamos obtenido del límite de la constante 3, ¿de acuerdo? Y únicamente pues para terminar tenemos que resolver lo que nos queda del primer término, que por ahí fue
y es el que nos ha pedido que le apliquemos más apartados, ¿verdad? Como pueden ver aquí, lo único que nos queda es evaluar el límite de una variable. Entonces, antes de eso pasamos la constante, este valor de 3 no le hemos hecho nada, lo pasamos tal y cual, y ahora decimos que el límite de x, ¿quién nos habla del límite de una variable? El apartado 2 nuevamente. Aplicamos el apartado 2 y nos queda que el límite de x es igual a 3, y sin olvidarnos que está a una potencia cuadrada, y pasamos el resto igual, es decir, menos 2 que multiplica 3 más 3. Y en este punto hemos desaparecido a los límites, es decir, hemos desarrollado los límites hasta el punto donde ya nada más nos quedan operaciones de multiplicación, suma y resta, operaciones algebraicas por ahí muy sencillas, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es desarrollarlas para obtener el límite de esta función. Entonces, tenemos que el 3 multiplica a 3 al cuadrado, esto es un 9, ¿verdad? Menos 6 de resultado de 2 por 3, luego más 3. Entonces, para casi terminar, 3 por 9 serían 27. 27 menos 6 más 3. Sumamos los positivos si lo gustan ver de esta manera y le restamos el negativo, es decir, 27 más 3, 30, menos 6 serían 24. Y 24 es el límite para esta función. Entonces, como pueden darse cuenta, es simplemente ver la estructura de la función y después el resultado de la aplicación del apartado del teorema y seguir trabajando hasta llegar al punto donde ya no aparezcan los límites, ¿verdad? Entonces, ese fue el segundo ejercicio. Vamos a realizar un último ejemplo que por aquí va a estar, es diferente a estos dos que hemos resuelto, por si queda alguna duda, ¿verdad? Entonces, por aquí voy a borrar lo que hemos escrito del primer ejercicio resuelto aquí y voy a colocar el tercer ejemplo para terminar con esta explicación, pues que no pudimos ver debido al internet, que teníamos fallas, ¿verdad? Bueno, para terminar, pues aquí les voy a colocar, este es el ejemplo número 3 y dice lo siguiente: el límite de f de x, o el límite de la función f de x, igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 9. Aquí tenemos un término con raíz y es dividido entre x, y para este ejemplo x tiende a 4. Entonces, viendo la estructura, sabemos que es un cociente de dos funciones. ¿Qué apartado del teorema fundamental, del teorema A, nos habla de cómo trabajar el cociente de dos funciones? Pues es el apartado 7, aquí lo podemos ver. El apartado 7 nos dice que el límite de una función f de x sobre una función g de x cuando x tiende a c es igual pues al cociente entre los dos límites, ¿verdad? Es decir, nuevamente vemos que no nos piden trabajarlos como límites independientes. Aplicamos el apartado 7, entonces coloco aquí, voy a aplicar el apartado 7 y me queda lo siguiente, ¿de acuerdo? Me dice que tengo el límite de la raíz cuadrada de x cuadrada más 9 cuando x tiende a 4 es dividido por el límite de x cuando x tiende a 4. Y así de sencillo hemos aplicado el apartado 7 del teorema de los límites. Bueno, ahora, para seguir trabajando, vemos la estructura de los límites que nos ha quedado ahí. Entonces, primero en el dividendo, tenemos un límite de la raíz cuadrada de la suma de dos funciones. Entonces, vamos a ver qué nos dice, primero que nada, cómo trabajar el límite de una raíz. Y para eso tenemos que ver el apartado 9. El apartado 9
nos dice lo siguiente, que cuando estamos evaluando el límite de la raíz enésima de una función f de x, cuando x tiende a c, nos dice que es igual a la raíz enésima del límite de la función cuando x tiende a c, es decir, el límite se va a ver afectado por la raíz. Entonces, lo que decimos es lo siguiente, tenemos la raíz cuadrada del límite de x cuadrada más 9 cuando x tiende a 4, y todo eso es dividido por, bueno, aquí podemos aplicar de una vez cuál apartado me habla del límite de una variable. Recuerden el apartado 2. Si aplico el apartado 2 en el divisor, me va a quedar lo siguiente. Como tengo el límite de x, pues el apartado 2 me dice que simplemente hago la parte de sustitución, por lo que abajo nada más me queda 4 como divisor, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría así, la raíz cuadrada del límite de x cuadrada más 9 cuando x tiende a 4 sobre 4, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda desarrollar pues es el límite que tenemos como dividendo. Entonces, vemos la estructura de lo que tenemos como límite y tenemos pues que es la suma de dos funciones, ¿verdad? Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. ¿Quién nos habla? ¿Qué apartado nos habla de la suma de dos funciones? El apartado 4. Aplicamos el apartado 4 en el dividendo y nos queda lo siguiente. El límite de x cuadrada más el límite de 9, que es una constante, sin olvidar que es el límite cuando x tiende a 4 para ambos términos, ¿verdad? Entonces le colocamos x tiende a 4 para ambos términos y todo es dividido entre 4, ¿verdad? Eso fue el resultado de aplicar este apartado 4. Entonces, ahora estamos evaluando dos límites independientes, el límite de x cuadrada más el límite de 9. Entonces, por lo que podemos ver, de acuerdo a lo que estamos realizando, la raíz se va a resolver hasta el final, ¿verdad? Entonces, primero que nada vamos a resolver el límite de x cuadrada, es decir, estamos hablando del límite de una función a la enésima potencia, y eso lo podemos resolver aplicando el apartado 8. El apartado 8 nos habla de el límite de una función a la enésima potencia. Entonces colocamos, se va a aplicar el apartado 8, ¿verdad? Y nos quedaría aplicando el apartado. Recuerden, la raíz no la hemos desaparecido, sigue presente. Entonces, el apartado 8 me dice que el límite se ve afectado por la potencia. Entonces tenemos el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 4. Y aplicamos de una vez un apartado para desarrollar el límite de una constante, en este caso 9, que está en el apartado 1. Entonces aquí voy a aplicar el apartado 1 también. Y el apartado 1 me dice que el límite de una constante pues es igual a la constante, ¿verdad? Entonces únicamente nos queda 9 aquí. Y en la parte de abajo pues tenemos como divisor 4. Y vean, ya para terminar únicamente me falta aplicar por ahí un apartado para evaluar el límite de una variable. Y nosotros recordamos que el límite de una variable es c, ¿verdad? Debido al apartado 2. Entonces indicamos que se va a aplicar el apartado 2 y realizamos de la siguiente forma. El límite de x a la potencia cuadrada es igual a 4 a la potencia cuadrada. Recuerden, el apartado 2 me dice que es un proceso de simple sustitución. El límite de la variable que por c, ¿verdad? En este caso es 4. Entonces tendríamos 4 al cuadrado más
9 afectados por una raíz y dividido todo esto entre 4. Y ya no tenemos ningún límite, ¿verdad? Ya estamos haciendo procesos matemáticos muy simples, ¿verdad? Entonces tenemos que realizar las operaciones. Tendríamos 16, porque 4 al cuadrado serían 16, más 9 entre 4. Aquí no me va a caber el 4 por ahí porque me aparecen las opciones aquí de la diapositiva. Lo voy a borrar para evitar alguna confusión. Voy a cambiar de color. Entonces nos queda lo siguiente. Nos queda raíz cuadrada de 16 más 9 entre 4. Entonces podemos decir que lo siguiente sería hacer la suma, ¿verdad? 16 más 9 son 27. 25, son 25, ¿verdad? Bueno, aquí borramos ese 7 porque son 25. 16 más 9, 25. Esto se le está sacando raíz entre 4. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 25? Pues es 5. 5 cuartos es el resultado. Es decir, 5 cuartos es el límite para la función. O también podemos colocarlo como decimales, ¿verdad? De esa fracción, colocarla con decimales. Y tenemos que es 1.25. Ya cual sea de los dos es aceptable como fracción o como decimal. Entonces, estos son 3 ejemplos, chicos, de cómo debemos hacer la actividad por ahí que está marcada en plataforma. Resolver los límites, pero de una forma que estemos marcando paso a paso lo que nos dice el teorema fundamental de los límites. Bueno, esperando, chicos, que con esto les haya quedado claro. Entonces sería todo.